Una importante sentencia fue dada a conocer hace instantes cuando un tribunal de sentencia aplicó un castigo de 22 años de cárcel para uno de los narcotraficantes más importantes de la República, Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular. María Irene Álvarez, fiscala de narcotráfico. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctora Irene. A ver, ¿podemos mejorar? Doctora, ¿nos escucha? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, ahora sí le escucho. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Buenas tardes para vos y de la audiencia. Nos dijeron que terminó hace un ratito nomás el juicio contra Miguel Celular y los demás procesados por el intento de envío de 3 toneladas de cocaína. Así es. Te pido disculpas, estoy manejando, estamos saliendo del palacio. Hoy se llegó después de 1 año y 2 meses a la condena contra el señor Miguel Servín, de 22 años, de pena privativa de libertad, contra el señor Alberto Ayala Yaquet, a la pena privativa de 15 años, contra el señor Ricardo Ariel Aquino, a la pena de 11 años, y contra el señor Andrés Fernández, a la pena de 8 años, justamente resultante de la comprobación de que eran una estructura criminal dedicada al envío y al tráfico internacional a Europa de cocaína. Doctora, ¿quiénes integraron este tribunal de sentencia? Sí, estaban el doctor Federico Rojas, la doctora María Luz Martínez y la doctora Juan Cáceres. Para recordarnos, porque el otro día, la semana pasada, hablábamos con la fiscala Elba Cáceres, con quien usted trabajó en esta causa. Si nos podría así brevemente recordar el rol que cumplió cada uno de estos condenados en este caso, que después también vamos a detallar. ¿Qué hicieron básicamente ellos, doctora? Bueno, lo que el tribunal consideró probado, que para nosotros fue importante, es reconocerle a Miguel Servín como líder de la organización, el financista, el encargado, el que tenía los contactos con los clientes de Europa y le derivaba a Turrini, y Turrini otra vez operaba con la empresa que Ayala Yaquet puso a disposición de esta estructura criminal como parte de la estructura que eran sus 2 empresas, Carbosur y 3A, así como también vamos a decir, dieron por comprobado los hechos en que Ricardo Ariel Aquino era el proveedor de todo lo que era la compra de carbón, de bolsas de Big Bag, de proveedor de estibadores, del personal que se iba a encargar, porque recordar, Iván y Andrés Fernández, la utilización de su cuenta bancaria y de su empresa 4A. Y él también hizo unas compras a través de la empresa 4A de provisión de todo lo que era. Acuérdate que esto fue un envío con un ropaje legal, ¿verdad? O sea, eran empresas que estaban constituidas legalmente, pero que ellos sabían y tenían como finalidad no el envío de carbón, sino en esas cargas iban monetizada la cocaína, que era el envío real y el negocio que ellos tenían. Doctora, hubo un empleado del puerto privado que llegó a ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento anteriormente, ¿verdad? Sí. Entiendo, fue porque en el momento en que la fiscalía allana el puerto Telco, encuentra que uno de los contenedores que ya tenía orden de retención, es decir, estaba ya lacrado, digamos, para que la fiscalía de apertura con la orden de allanamiento, pues se unió a uno de los buques. Hasta ese punto llegaron para tratar de mandar la carga, ¿verdad? Sí, Marcos Julián Mercado Gómez también, que había sido procesado inicialmente. ¿A qué grupo pertenecía esta organización? Digo, ¿algún grupo criminal en particular? ¿O con quién operaban? Entiéndase, si compraban o se surtían o ellos le proveían al PCC, al Comando Vermelho, a alguna mafia europea.
o ellos eran ya SUP, productores y operadores independientes. ¿Cómo, en ese sentido, cómo se relacionaba este grupo ahora condenado? Bueno, recordar, Iván, que para este tipo de cargamentos, donde hablamos de casi 4 toneladas, 3 toneladas 960, perdón, 3 kilos 960 de cocaína, el abastecimiento de la sustancia siempre va a ser a nivel internacional y los proveedores pueden ser varios. Lo que sí se probó es que ellos eran una estructura donde Miguel Servín lideraba y estaban, vamos a decir, bajo el ropaje de empresas legales con supuestos envíos de, vamos a decir, en este caso, carbón vegetal, pero lo que realmente enviaban eran las sustancias. Sí. Pero entonces, o sea, no se pudo determinar, o tal vez porque no sea así, pero no es que ellos compraban, por ejemplo, no sé, o que le vendían al PCC o a grupos aliados, o digo como por ejemplo la mafia de la Andrangheta italiana o cosas así. O sea, ellos eran un grupo que era independiente, compraban la cocaína seguramente en Bolivia o en Perú y ellos mismos nomás reenviaban a otros clientes particulares ya de SUP. Bueno, recordad que el hallazgo de la cocaína que se da en Perto y vamos a hacer la investigación se inicia a través de la información que envía la policía de Amberes cuando cae el contenedor en Amberes. Sí. Eso hace que el policía pueda identificar a Turrín, a Alberto Ayala Yaquet, a Ariel Aquino y Andrés Fernández. Pero en ese contexto de investigación faltaban personas por encima. Entonces, el CIFENAT, con la información que tiene el policía, ahonda en el trabajo y encuentra la vinculación a través de las extracciones de datos prohibidas por los soportes electrónicos que se le encausan a Turrín, de su vinculación justamente con quien sería el líder de esta organización, Miguel Servín. Esa es la operatividad que se pudo, vamos a hacer, probar hoy en juicio, y eso es, vamos a decir, la información que se pudo colectar que permitió finalmente esta condena y sobre todo la identificación de estos miembros de esta estructura dedicada al envío. ¿Este es el caso Swiffer o el caso Velia? No, el caso se inicia con la investigación del caso Swiffer, a partir de la información que viene a Amberes. Y cuando vamos a decir, el caso Swiffer abarca una porción de datos obtenidos, entonces ahí entra el CIFENAT y se abre el caso Velia, que complementa e identifica a Miguel Servín como líder de la organización. Okay, o sea, esa información obtenida con los datos de Turrín. Okay. O sea, es una investigación con 2 etapas distintas. Eso nomás básicamente entonces. Sí, pero que la complejidad, Iván, fíjate que son estructuras criminales donde tenían un ropaje legal de empresas que funcionaban en el país legalmente. Y lo que llamó la atención del calle en esta causa en particular, que hizo que se repriman los contenedores, es justamente esta persona, Alberto Ayala, que tenía 2 empresas. Una de ellas habilita 2 o 3 meses antes nada más, solamente para el envío de esa carga. Los proveedores estaban que son entre 7 años. Son detalles que hicieron que se empiecen a, una vez que cayó, obviamente, una vez que cae la cadena en Amberes, ellos empiezan a levantar datos y ahí advierten que la empresa que hace 7 años no estaba funcionando y básicamente tenía 5 contenedores. El resultado estaba un día hacia ellos utilizaron esta empresa para el envío, además de también hacer inscrito él mismo con sus empresas de facturas de Carrefour.
Ok, doctora, justo me empezó a salir, pero salí un poco mal, pero entendimos perfectamente, bueno, la mayor parte. Le pido disculpas porque estoy Sí, no, manejando a mi está bien, casa. está bien. Sí. Doctora, le agradecemos mucho, muchas gracias. No, no es nada, gracias a ustedes por el apoyo. Buen resto de jornada. Gracias. María Irene Álvarez, fiscal de narcotráfico. Ella consiguió esta condena junto con su colega Elba Cáceres, quien de hecho fue la fiscal titular de esta investigación. Bueno, entre el 19 y el 23 de octubre del año 2020 se produjo esta operación. Pero acá le voy a explicar el contexto primero. Antes de octubre del año 2020, cayó una carga de cocaína en el puerto de Amberes, en Bélgica. Y los policías belgas pillaron que la carga de cocaína que llegó a ese lugar salió de Paraguay. Entonces avisaron a la policía de Paraguay que habían incautado allá en Bélgica una carga de cocaína y que probablemente esa carga partió de un puerto de nuestro país. Y si quieren investigar, acá están los datos de las empresas. Y la policía belga cuera. Vaya, por la caso Ollarra, la unidad de investigación sensible, SIU, de la Policía Nacional del Paraguay. Bueno, perdón. Cuando empieza la investigación de la SIU, de la policía, el caso se llamaba Operación Swiffer, con el Ministerio Público, con la fiscal Elba Cáceres. Empezaron las interceptaciones telefónicas, porque ahí la policía y la fiscalía pillaron que el broker en Boje y México ahí, que es algo así como el gestor, el que diligencia todo el envío, había sido un conocido abogado que llegó a ser director de la TV Pública Paraguaya, que se llama Cristian César Turrini Ayala. Y empezaron a grabarle a Cristian César Turrini Ayala. Empezaron a escuchar su conversación, empezaron a seguir sus movimientos, y fue así que pillaron que Turrini estaba preparando ya otra vez el envío de otra carga. Y dejaron que se llevaran a cabo todos los actos tendientes a la remisión de la droga al extranjero. Y cuando Turrini coordinó todo ya, el envío de la segunda carga a Europa, de la segunda carga que se sabe atribuida a este grupo, ahí interviene la policía. Fue el 19 de octubre del 2020 en el puerto Terpor de Villeta. La droga iba a ser enviada entre carbón vegetal. Jaupepo llegará a la Cristian César Turrini Ayala. Jauñe incauta primero Nacuri. Cocaína incautada en Villeta ya pesa 2.331 kilos y pasa a ser nuevo récord, decía ya el 21 de octubre del 2020. La incautación récord de cocaína en Paraguay, ocurrida el lunes último en el puerto Terpor de Villeta, fue precedida por otra mega incautación materializada hace 4 meses en el puerto de Amberes, en Bélgica. El papel de la DEA de Estados Unidos fue fundamental para conectar a los importadores europeos con los exportadores sudamericanos, decía. ¿Y por qué 2.331 nomás? Porque se revisaron varios contenedores y en uno de ellos se encontraron los primeros 2.331 kilos. Pero había muchos otros contenedores que iban a ir aquella vez a Europa. Hay revisaba el lunes, martes, miércoles, jueves y después el viernes se volvieron a encontrar otros 575 kilos de cocaína, con lo que aquel cargamento quedó en 2.906 kilos y hasta ese momento fue récord en nuestro país. Upeya oye ya estaba llevando la cocaína de una sola vez. Estas son las bolsas tipo Big Bag. Acá sí me pueden mostrar un ratito. Estas son las bolsas que en teoría tenían carbón vegetal 1.000 kilos. Pero dentro había también cocaína. Bueno, y el primer procesado por este caso fue Cristian César Turrini Ayala, que al verse acorralado, él
ayudó a la Fiscalía, él dio información al Ministerio Público. Es más, la Fiscalía, como él colaboró, la Fiscalía pidió menos años de condena de lo que al final un tribunal de sentencia le impuso. Ahí hubo algo raro. Él colaboró, la Fiscalía pidió tantos años no más, pero extrañamente un tribunal de sentencia le aplicó 20 años luego. La Fiscalía Mayoresa y BGC, pero la juez se cuera tu y condena. Algo raro pasó ahí. La condena de Turrini ya está firme ahora. Él cumple 20 años de sentencia actualmente. Con los datos que él dio, más los dispositivos suyos que se incautaron, se abrieron y se analizaron, después la Fiscalía atrapó a otros integrantes del esquema, ahora también ya condenados. Pero esto aclaró la Fiscalía. La Fiscalía dijo que cuando trabajaron con la policía, se le identificó a Turrini y a los que estaban por debajo de Turrini. Pero supuestamente la CIU de la policía le dijo a la Fiscalía, ore apentema daiporibeimi ababe Turrini ari. O sea, Turrini, para la policía Turrini era el máximo capo y ya no había nadie más sobre él. Eso no le convenció a la Fiscalía, que le pareció extraña la conducta de la policía. Entonces va la fiscal cuera. Va ese vio Turrini tal la patrón, hoy ve mantarango y arigua a alguien. Entonces le sacaron el caso a la policía y le entregaron el caso a la Senat. Y la Senat le dio apertura a una segunda parte ya de su P, a la que denominó Operación Velia. Y en ese caso, pese a que la policía había dicho que ya no había más nadie sobre Turrini, la Senat sí le identifica al que había sido sobre Turrini, al que era el verdadero patrón, al ahora condenado Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, quien de hecho fue capturado un año después de esa incautación, o sea, en 2021. Y después con Miguel Celular ya fueron procesados todos los integrantes de la estructura, que ahora también terminan condenados. Haciendo un repaso en limpio, esta estructura criminal era comandada entonces por Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, condenado a 22 años. La Fiscalía había pedido 25. Por debajo de él estaba Cristian César Turrini Ayala, condenado a 20 años. Este era el gestor. Turrini el jefe de la organización, Servín el jefe de la organización, el que ponía la plata, y este era el que le organizaba todo. Turrini a su vez le utilizó a su amigo Alberto Antonio Ayala Yaquet, quien tenía una empresa y proveyó los contenedores y ayudó para enviar la cocaína de manera mimetizada. Por debajo, a través de ellos, estaban los secretarios operadores. Ricardo Ariel Aquino, condenado a 11 años, y Andrés Mauricio, vamos a ver ahora Andrés Mauricio Fernández Acevedo. Estos dos últimos eran los secretarios a través de Turrini, quienes eran los que compraban el carbón, los que se iban, traían, los que preparaban todo. Y en el esquema también había sido incluido Marcos Julián Mercado Gómez. Este era un empleado de Terpor. Y él intentó, a través del sistema informático, él intentó cubrir las huellas de los narcotraficantes, básicamente al manipular el sistema informático del puerto de Terpor y dejar consignado de que todo estaba en orden, cuando en realidad los contenedores estaban llenos de cocaína. Él fue detenido inicialmente, pero él en una audiencia preliminar admitió el hecho y la Fiscalía pidió la suspensión condicional del procedimiento. Quedó sujeto a 2 años con reglas de conducta. Son una condena simbólica, una salida procesal en realidad. Esta era toda la organización. Pero últimamente ocurrió un evento en Pedro Juan Caballero. ¿Se acuerdan esa serie de atentados que hubo la semana anterior en Pedro Juan Caballero cuando le balearon a un supuesto capo que se llama Julio César Argüello y que le dicen Anguyá, aquel que fue perseguido por Pedro Juan Caballero por los sicarios, quienes intentando dispararle a él
Anganá le balearon a un brasileño, víctima colateral que falleció. Bueno, ese Angullá había sido delatado por Turrini, uno de los condenados, como aparentemente el verdadero dueño de esta gran carga. Incluso supuestamente por encima de Miguel Servín, alias Miguel Celular. Es más, las fiscalas que ahora consiguieron estas condenas le llegaron a preguntar a Miguel Servín, el jefe del grupo, si es cierto que ese tal Angullá también estaba involucrado, pero Miguel Servín no lo quiso delatar, no habló sobre ese hombre. Angullá ahora se está recuperando tras ser baleado en ese atentado que sufrió en Pedro Juan Caballero la semana anterior. Consultamos con la Fiscalía si es posible reabrir después con relación a Angullá este caso y nos dijeron que ya es muy difícil porque los elementos de prueba que consiguieron durante esta segunda fase de la investigación, repito, este caso nació como Operación Swiffer, ahí se le identificó a Cristian Turrini y a sus secretarios y en una segunda instancia en la Operación Velia se le individualizó al jefe Miguel Servín, ahora todos condenados, aunque también hubo una sospecha en algún momento de que este tal Angullá formaba parte del mismo esquema.